luego pues tener exacto todo el archivo, se podrá descargar y la podréis visualizar si queréis luego pues consultar algunos detalles, y sobre todo para aquellos participantes que no se puedan reunir hoy y que quieran tener también este documento o visualizar lo que hemos presentado, pues podrán hacerlo. Como comentaba, mi nombre es Gabriela Benveniste, soy consultora en Inedit y junto a mí al proyecto está hoy también Sofía Garín de Inedit. Sofía, si quieres presentarte rápidamente. Hola a todas y a todas, bienvenidas. Y nada, hoy, como decía Gabriela, continuaremos explicando los resultados principales. Yo también soy parte de Inedit y he sido parte del soporte técnico de este proyecto. De acuerdo. Vamos a hacer ahora la presentación de esos resultados que hemos analizado en este proyecto. Al final de la presentación abriremos un pequeño turno de preguntas y discusión entre los diferentes participantes. Si queréis, si surgen preguntas durante la presentación, las podéis ir anotando en el chat. Luego nosotros las iremos revisando y pasando. Y luego, pues durante el turno de preguntas ya tenéis libre a disposición el micrófono para ir hablando. Ahora sí, os pedimos que sobre todo pues tengáis el micrófono apagado y que luego al final no queréis aparecer, haremos una foto también de todos los que hemos participado. Si queréis activar la cámara, pues también la iremos haciendo. Pues sin más dilación, voy a empezar a hacer la presentación de estos resultados. El proyecto es Circular VAT, que tenía como objetivo promover la economía circular en el sector del almacenamiento energético. Es un proyecto promovido por Secartis y la asociación EPIVAL y que ha contado con la colaboración técnica de Inedit y con la subvención de la Agencia Catalana de Residuos de Cataluña y dentro de sus programas de impulso hacia la economía circular de los sectores industriales más importantes. ¿Quiénes hemos sido los socios? Pues como comentaba, ha sido impulsado sobre todo para EPIVAL y Secartis. Inedit ha realizado lo que es la ejecución técnica y hemos tenido esta subvención por parte de la Agencia de Residuos de Cataluña. El equipo del proyecto ha sido formado pues yo misma, Gabriela Benveniste, mi compañera Sofía Garín. Luego dentro ya de Secartis y EPIVAL pues hemos contado con la colaboración de Maya Yusif, que en estos momentos pues seguramente estará conectada, aunque no la oiremos mucho hoy, y con Xavier Martín, que también se ha ocupado ahora de la parte más administrativa de lo que es este proyecto. ¿Qué eran los objetivos principales? Repasemos para aquellos que se unen por primera vez a Circular VAT. Los objetivos eran identificar los agentes de la cadena de valor de este sector del almacenamiento energético, conocer, tener una idea inicial de cuál es el grado de madurez en este sector en materia de economía circular, aportar por nuestra parte pues, el conocimiento teórico y práctico en la aplicación de las ideas de economía circular en este sector y al final pues, preparar este plan de acción preliminar para fomentar el cambio hacia una economía circular en este sector del almacenamiento energético. La metodología que hemos empleado se ha basado en lo que es un recorrido a partir de tener una imagen inicial de lo que es el sector del almacenamiento energético, su posicionamiento respecto a la economía circular. Por lo tanto, realizamos una encuesta online. Realizamos luego en formato también digital un taller de co-creación en el cual pues, estuvimos entre todos discutiendo barreras y oportunidades derivados de la aplicación de la economía circular en el sector, y ya recopilando todos estos inputs que nos habéis dado y que hemos ido generando, hemos hecho un análisis de los resultados y como resultado tendrá esta redacción de estas líneas de acción que presentaremos durante el día de hoy. Cabe decir que también el formato del proyecto se ha dilatado unos cuantos meses, también debido también a la situación de pandemia, y que hemos trasladado muchas de las operaciones que teníamos que hacer de manera presencial pues, a formato digital, pero vemos que esto no ha sido un impedimento y que el grado de interés no ha disminuido, al contrario, ha aumentado. ¿Cuáles han sido los principales resultados del proyecto? Por un lado, como comentaba, hemos realizado esta encuesta inicial en el cual pues, hemos preguntado pues, lo que era
cuáles son las iniciativas que se han llevado a cabo, que se están llevando a cabo en materia de economía circular en cada una de las empresas a nivel individual. ¿Quién eran los destinatarios de estas encuestas? Pues hemos contado desde lo que eran empresas fabricantes de baterías, de sistemas de almacenamiento, empresas que se dedican luego a la gestión final de este producto, centros de investigación, clústeres, y en general la respuesta ha sido que como la estrategia que se está llevando a cabo de manera más generalizada es la prevención y el alargamiento de la vida útil para la prevención de la generación de este residuo. Después sigue la reutilización. Otras estrategias como pueden ser la reparabilidad o el reciclaje o incluso la reducción de la utilización de estos productos sí que ya son más minoritarias. Y cabe también destacar que hay todavía empresas en este clúster, en este sector, digamos, que todavía no han implementado ninguna estrategia acorde a las líneas en materia de economía circular. De hecho, ha sido interesante discutir esta respuesta inicial en la cual pues, preguntábamos pues, cuál sería el grado de implicación de los diferentes agentes de la cadena de valor si quisieran aplicar pues, medidas de economía circular, y alrededor de un 52% de los entrevistados pues, declaran pues, eso, que no se implicarían a no ser que hubiese una normativa prescriptiva que forzase a la implementación de medidas para el fomento de la economía circular. Entonces vemos aquí que la parte de la administración y el parte de la norma de proceder con la creación de normas y de reglamentos es importante, y que sí es un motor de tracción hacia la implementación de medidas de economía circular. Por el otro lado, también vemos que el usuario final es otro tractor también considerable. 26% han dicho que podrían implicarse en realizar acciones de economía circular si el usuario final así lo quisiese. Entonces vemos que aquí hay dos tractores importantes, tanto la administración a nivel normativo como luego el usuario final que vemos. En paralelo también preguntamos pues, si estas empresas productoras o gestoras de baterías pues, tienen una idea de lo que es el impacto ambiental generado por la actividad que realizan. Y menos del 43% declararon conocer el impacto ambiental de su producto o tener información sobre su comportamiento ambiental, y solo un 17% declaró saber si sus baterías se pueden reciclar y si los gestores aseguran una recuperación de materiales. Por lo tanto, vemos que aquí toda la parte relativa a lo que es la gestión, el fin de vida de estas baterías sigue siendo un capítulo bastante oscuro, en el cual todavía no se tiene información y que no, esa información o la actividad que se realiza no se comunica de la manera oportuna y no llega a toda la cadena de valor. Aparte de los resultados de esta encuesta, también realizamos un taller online. Entonces, Sofía, que participó muy activamente en este taller, quizás ahora os explica mejor cómo se desarrolló y los resultados que obtuvimos. Sí, gracias, Gabriela. Bueno, este taller tenía como objetivo el poder captar las diferentes opiniones de diferentes agentes clave del sector. Por lo tanto, fue un taller que se desarrolló en un ámbito multidisciplinar con el objetivo de llegar a entender cuáles eran esas barreras principales y, de hecho, hacer esa validación de ese estudio previo que habíamos realizado desde INEDIT, tanto a través de las encuestas como a través de una investigación. La mayoría de los participantes mostraron conocimiento sobre economía circular, lo cual facilitó el entendimiento de estos conceptos explicados, y de esta manera también se pudo agilizar esta dinámica en la que se trataban las diferentes barreras. Si pasamos a esta imagen, en la que aquí podéis ver todas las barreras diferentes que se encontraron, veréis que cada uno de los posts que vemos en pantalla hacen referencia a barreras. Como veis, la parte de legislativos, tecnológicos y económicos son aquellos que más se destacan. Y lo que ocurrió aquí también fue que después se realizó una votación
para ver cuáles pueden tener más peso. De esta manera nos dimos cuenta que aquellas barreras más significativas en el contexto actual en el que nos encontramos estaban principalmente orientadas al desconocimiento del comportamiento de las baterías de segunda vida, lo cual produce incertidumbre y lo cual hace que muchos de los productores no se arriesguen a apostar por esta segunda vida en las baterías. Falta de cultura empresarial, dado además que no hay una normativa, por lo tanto esta parte legislativa y esta parte de innovación iban totalmente ligadas de la mano, y esta falta también de protocolos en la gestión, es decir, cómo se puede llegar a que haya un sistema estandarizado, un sistema que facilite también esa accesibilidad a las baterías de segunda vida, pero que además nos garantice tanto su calidad como la posible aplicación si somos productores. Si seguimos, el siguiente ejercicio en el que trabajamos fue en el llevar a cabo una fase de ideación en la que se intentaban dar soluciones a estas barreras encontradas. Es decir, cómo cada uno de los agentes puede llegar a participar o cómo, qué otros agentes pueden facilitar ese cambio, pueden hacer de palanca de cambio para superar estas barreras detectadas. Como podemos ver aquí, la gran parte de las ideas, de hecho, llegaron a imaginarse como tangibles. Como veis, no hay ninguna en descartable, lo cual supone una gran oportunidad para el sector. Y además, muchas de estas que estaban tanto a corto como a largo plazo, además de estar por la parte legislativa, también estaba en intentar incluir aspectos tratables, aspectos que, como comentábamos anteriormente, vayan orientados a esa fiabilidad, de esa veracidad de la calidad de las baterías, que además conllevaría un significante reducción del impacto ambiental. Así que estos fueron los resultados del taller. Gracias, Sofía. A partir de ahora no vamos a ir a repasar post-it por post-it perquè lo que hemos hecho nosotros... Sí, o sigui, seria com una capsa inicial o sota d'impactes totals, no? Global y punto. Os pedimos por favor que podáis silenciar vuestros micros porque si no oímos ruido de fondo. Gracias. Como comentaba, ahora no iremos post-it por post-it a revisar todas las acciones o las oportunidades que hemos detectado, ya que hemos hecho nosotros este ejercicio y hemos ya preparado de manera ordenada lo que serían las líneas de acción o el camino a seguir ahora para poder implementar más acciones de economía circular en el sector. Los hemos clasificado siguiendo estos 4 aspectos: el legislativo, el económico, el tecnológico y social, y para cada uno de ellos pues hemos identificado cuáles serían las acciones, quién serían los agentes responsables involucrados, los plazos estimados en los cuales se podría implementar o los estimados también para trabajar sobre ellos, y los beneficios tanto desde un punto de vista económico como ambiental que se derivarían de la aplicación de estas acciones. Pasando al primer punto, ¿qué acciones podemos determinar? Pues la primera, a partir de también un poco de las votaciones que hemos detectado, sería establecer un marco normativo europeo respecto a la gestión final de las baterías. Es verdad que existen ya reglamentos que me determinan pues, el grado de reciclabilidad a nivel de componentes, pero todavía ante el aumento previsto de las baterías a gestionar, sobre todo también las procedentes de vehículos eléctricos, pues es necesario poder disponer ya de una normativa mucho más clara. ¿Quiénes serían los agentes más implicados? Pues por un lado vemos que hay la Administración Europea que debe legislar sobre el asunto y ser capaces también de transponer esta legislación a nivel de cada país miembro, y sobre todo ayudarse de lo que son las asociaciones de categoría de los sistemas de almacenamiento para poder redactarlas conforme también a no solo a los requisitos ambientales, sino también a las barreras tecnológicas que puedan haber en el momento. Prevemos pues, que esta acción llevaría unos 2-3 años para ser implantada y sobre todo el objetivo principal aquí es la de producir menos residuos a gestionar.
Otro aspecto también significativo es la limitación, por norma también, de determinados materiales en la composición de la batería. Esto implica, obviamente, pues una investigación, actividades de investigación sobre materiales, sobre químicas que son, digamos, eficientes para la composición de sistemas de almacenamiento. Y de nuevo, no solo la administración sería como la responsable de limitarlo a partir del conocimiento técnico y científico que pueden aportar. Como beneficios tendríamos más disponibilidad de recursos, la limitación exacto de la utilización de ciertos materiales, sobre todo materiales críticos, y lo que se prevé también es una reducción en los costos de fabricación de estas baterías al no emplear materiales que tienen una criticidad desde un punto de vista económico o de abastecimiento. Otro aspecto también que se destacó fue el establecimiento de un marco normativo para el tratamiento de residuos y el mercado secundario, es decir, identificar bien toda la cadena, toda la logística relativa al tratamiento de estas baterías finales, poder disponer de más centros y aquí ya no sería necesario quizás implicar desde un punto de vista al Parlamento Europeo, sino empezar ya por una gestión más local, más de gestión, administración autonómica a partir de las diferentes agencias de residuos. Aquí de nuevo se prevé pues, una reducción de costes relativos a la producción. ¿Por qué? Porque se generan más posibilidades de tener material secundario que se puede utilizar para la fabricación de nuevas baterías y sobre todo pues, reducción de impactos ambientales debido a la recuperación de materiales y la no utilización de material, sobre todo crítico. Otro tema también que requeriría de un marco legislativo sería la unificación de protocolos de gestión de baterías. Esto sería algo que se debería impulsar ya a nivel de administración pública para poder unificar estándares de intercambio de datos sobre el estado de la batería y de esta manera pues, poder desde cualquier usuario autorizado poder disponer de esta información sin tener que comprender exactamente o tener acceso a protocolos ya que están reservados solo al productor de la batería. Esto requeriría pues una asociación de fabricantes de baterías implicada, dispuesta a hacer esta apuesta, la administración quizás autonómica o incluso europea, y el entendimiento, el poder disponer de una regla podría ser una cosa relativamente inmediata, ya que para otros productos pues sí que se pasó a una estandarización de ciertos protocolos justamente para esto, para dar acceso a los datos de una manera más libre. Y sobre todo lo que vemos aquí es poder abrir más la ventana a estudiar estas baterías de segunda vida sin limitación de los datos que podemos obtener. Desde un punto de vista económico, aquí estos aspectos están muy dirigidos a lo que podría ser una carta a los reyes. Es ¿qué queremos? Queremos más recursos para la investigación de baterías de segunda vida, desde un punto de vista de lo que comentábamos antes, tanto para entender cuál es su estado, poder disponer de estos datos, de poder disponer de estaciones de testeo de estas baterías. Y aquí pues tendríamos pues, necesaria la inversión por parte de administraciones públicas y la implicación también de centros universitarios. Aquí vemos que puede ser una investigación más a largo plazo, hemos puesto 4 años, pero seguramente aquí podríamos estar más tiempo y sobre todo pues esto, tener muy claro cuáles serían los conocimientos sobre posibles aplicaciones en segunda vida y ver los pros y contras de estas aplicaciones. Otro aspecto económico sería, para fomentar también la economía circular, sería reducir el coste de esta batería, introduciendo su rentabilidad en aplicaciones, es decir, compartir el coste, ya pensando también en esta posible segunda vida que puede tener. Entonces aquí sería necesario incluir todo lo que serían fabricantes de baterías, sistemas de instalación de renovables, fabricantes de vehículos eléctricos, es decir, todas aquellas agentes que intervienen luego en el uso en primera vida y en segunda vida de esta batería para poder de alguna manera hacer estudios económicos sobre la viabilidad y poder ya a priori poder reducir el coste inicial. Por un lado, por otro lado también sería la promoción de mercado de materiales secundarios procedentes de la recuperación de estas baterías y su recuperación de materiales. Esto aquí sería a nivel tanto regulatorio como a nivel logístico, es decir, es promover los canales, dar a conocer estos canales y que la administración también pudiese disponer
de una plataforma en los cuales tanto los fabricantes de baterías como también los gestores pudiesen combinar su oferta y demanda y de alguna manera disponer también de estas cantidades, de estos pool de materiales disponibles. Desde un punto de vista económico también se veía necesario pues, investigar sobre el mercado y establecer colaboraciones para aplicaciones de segunda vida, es decir, pues ya tener más sinergias, que las asociaciones de categoría ya contasen con no solo su producto en sí, sino que alargasen su visión incluyendo otros agentes que puedan tener para aplicaciones de segunda vida. Y luego otro aspecto también que consideramos importante era el cambiar el modelo, realmente pasar, ya pasan para algunos fabricantes, por ejemplo, de vehículos eléctricos, los cuales ya proponen esta batería con un sistema de alquiler o de leasing, y pasar pues, esto al modelo a un pool de baterías de leasing y servitización, de tal un modelo de negocio basado en el leasing o en la servitización, en los cuales pues, el usuario final solo obtiene la función de la batería en sí, la función de almacenar energía, y sobre todo el coste se ve compartido a nivel ya de colaboración de todos los agentes luego que estarán implicados. Obviamente esto implica ya un cambio de modelo. Hay algunos fabricantes que ya están apostando por este tipo de gestión, sobre todo fabricantes de vehículos eléctricos. Entonces sería cuestión pues eso, de investigar la rentabilidad y poderlo promover para poder tener ya un pool de baterías de segunda vida o un pool de baterías que van moviéndose en función de las necesidades y que no tienen, digamos, un propietario único. Aspectos tecnológicos que se destacaron. Por un lado, se vio la necesidad de poder disponer de más centros dedicados al testeo y a la recuperación de baterías. Entonces, aquí implicado todo lo que son los agentes dedicados a centros de investigación, fabricantes, administración, y aquí disponer pues eso, de muchos más de sistemas de testeo y para compartir datos y aportar conocimiento. Poder también, un aspecto tecnológico destacable es el diseño también inicial de esta batería, pensar en función de lo que se obtienen también de estas investigaciones, ver si es necesario aplicar un diseño pensado para la segunda vida, para, por ejemplo, a partir de un diseño hacia la modularidad, es decir, baterías que se pueden fácilmente desmontar a nivel de módulos para luego que estos módulos se puedan utilizar, y de esta manera pues también se reducirían los costes de acondicionamiento de una batería para ser utilizada en la segunda vida, o pensar también maneras de diseñar esta batería para facilitar lo que es la recuperación de los materiales. Es decir, quizás algunos son conceptos que son contradictorios entre sí y por lo tanto habría que investigar lo que es la viabilidad tanto económica como ambiental de cada una de las decisiones, pero tener en cuenta este criterio de diseño desde ya la concepción inicial de la batería. Y como comentábamos ya desde un punto de vista también legislativo, los protocolos de comunicación, hacerlos accesibles, hacerlos abiertos de tal manera que se puedan consultar y se puedan tener acceso a los datos sobre el estado de la batería. Y aquí sería una gran apuesta que deberían realizar sobre todo tanto los fabricantes de baterías como los fabricantes de vehículos, que son los que ahora poseen este conocimiento. Desde un punto de vista social, se destacó también la poca o escasa, digamos, presencia de profesionales que tengan el conocimiento necesario para poder realizar el manejo, testeo y estudiar la aplicabilidad de estas baterías tanto en primera como en segunda vida. Por lo tanto, también se quería apostar por formar profesionales para dedicarse pues, a este tipo de actividades. Esto desde un punto de vista de tener profesionales ya activos en esta cadena de valor. Desde un punto de vista también del usuario final. Para un lado, fomentar lo que son campañas dirigidas al usuario. Aquí normalmente cuando hablamos de baterías habrán participantes ahora que pensarán solo en sistemas para vehículos eléctricos o ya muy específicos para renovables, pero también estamos hablando de baterías digamos, más clásicas, de plomo, y que aún a día de hoy hay usuarios finales que una vez se agota la batería pues no hacen una correcta gestión y que todavía se ven baterías abandonadas en la cuneta. Entonces también fomentar otra vez
lo que es la recuperación de baterías, la recuperación y una gestión correcta a través de facilitar puntos de recogida. Sabemos que hay, sabemos que existen, pero aún con todo nos encontramos todavía con este tipo de residuo que no se gestiona correctamente. Además, es necesario para cubrir el gap que veíamos al inicio de la encuesta, de que es menos de una parte muy pequeña, casi tenía conocimiento especial de lo que era el impacto ambiental derivado de la actividad del sistema de producción de estas baterías de estos sistemas de almacenamiento, pues sería también necesario hacer campañas de formación y de concienciación para fabricantes y usuarios de baterías sobre los impactos que están asociados a estas baterías y cómo estos se pueden reducir aplicando estrategias como es el alargamiento de la segunda vida, reducción de materiales o diseños para la modularidad o para el reciclaje. Para cada una, ahora para no estar mucho más tiempo en esta reunión, hemos pronosticado unos escenarios de tiempo y de beneficios y que luego pues, compartiremos y que podemos discutir luego en el tiempo que tenemos a disposición. Además de estas líneas de acción, lo que nos gustaría también presentaros son iniciativas que hay actualmente en activo relativo a la utilización de baterías y cómo estas iniciativas también están muy enfocadas a lo que son los principios de la economía circular. Hemos destacado solo algunas de las iniciativas que hemos visto más significativas, seguramente hay más, y además creo que hoy como asistentes también contamos con algunos agentes que han participado activamente en algunas de ellas, así que si al final quieren también aportar o describir mejor esa iniciativa, pues agradeceríamos también que interviniesen. Por un lado, podemos contar, por ejemplo, con el ejemplo de Toyota, que tiene como objetivos pues, recuperar el 90% de las baterías con una eficiencia de recuperación del 50%. Pensemos que las normativas europeas dicen un porcentaje incluso mayor de recuperación de materiales. Y sobre todo, pues esto, tiene unas líneas de investigación abiertas sobre lo que es la refabricación de baterías, este acondicionamiento para una segunda vida en usos estacionarios. Por otro lado, Renault, aparte de aplicar pues, un modelo de negocios que el usuario final del vehículo eléctrico no es propietario de la batería, pues tiene también un Living Lab de investigación para tener justamente, estudiar lo que son el almacenamiento en baterías y sobre todo su utilización en la segunda vida. CETIM, el Centro de Investigación CETIM, pues también es coordinador de un proyecto de investigación y está mucho más centrado en investigar nuevas químicas, reducción de estos materiales, digamos, potencialmente críticos y mantener las prestaciones sobre densidad energética, coste y sostenibilidad de baterías de ion de litio. Otros ejemplos aquí más cercanos, Proyecto REFER, aquí yo sé que hay algún participante que estuvo directamente implicado. Se utilizó una batería de segunda vida, en este caso de un Renault, justamente como sistema de almacenamiento eléctrico para todas lo que era la instalación fotovoltaica de una biblioteca. Entonces hubo bastante... bueno, está en funcionamiento y fue a partir de un proyecto financiado también por la administración pública. También el proyecto Sumbat, en este caso se aliaron pues, lo que son Endesa como empresa, como comercializadora eléctrica y además pues, una empresa fabricante de vehículos, en este caso era SEAT, para la utilización y investigar aplicaciones para la utilización de segunda vida de baterías como sistemas de almacenamiento en las electrolineras, es decir, una electrolinera, por ejemplo, que podía estar dotada de un sistema de generación de energía a partir de placas fotovoltaicas y que almacenase la electricidad y la pudiese luego gestionar para los vehículos que fuesen a recargar en estas electrolineras. Entonces aquí hubo una buena colaboración entre centros de investigación, el sector privado y el sector de la generación de eléctricas. Y luego Biplanet, también creo que tenemos aquí algún participante de Biplanet, en la cual pues ha ya lanzado un negocio en lo que es ya la comercialización de baterías de segunda vida en España. Entonces pues dispone de modelos de baterías ampliables, modulables, y yo creo que aquí
Creo que si hay algún participante que quiere de alguna manera explicarlo. Sí, Agustín está por aquí y nos va a contar un poquito más. De acuerdo. Hola, buenas. A ver, pongo la cámara, aunque no gano mucho con ella. Bueno, pues como comentáis, como dice Gabriela, pues en Planet llevamos ya 3 años enfocados en el diseño y ensamblaje de sistemas de almacenamiento basados en baterías de segunda vida, y tenemos ya productos de aplicaciones domésticas certificados y comerciales, y en las próximas semanas se van a certificar ya equipos para uso comercial industrial, ¿no? Pues entre 30 y 1 megavatio, pues estamos dando soluciones pues, a estas baterías que vienen de vehículos Nissan, aunque estamos también con otros 3 OEMs ya pues, en avanzadas negociaciones para ir implementando, bueno, pues soluciones que nos vayan preparando para cuando haya una masa crítica suficiente de baterías, pues en un entorno local de actuación, pues podamos ir dándoles salida. Son, lo que veis aquí en la foto, pues son ejercicios, las de la foto superior, pues es una electrolinera en una estación de autobuses. Y hay otro equipo similar pues en una planta fotovoltaica de Acciona, y estamos ahora instalando también 200 kilovatios en unas instalaciones de policía municipal, y comenzando ya pues lo que sería la puesta en mercado de estos equipos, pues, alineado un poco pues con todas las preocupaciones que Gabriel ha anticipado en cuanto a la regulación, en cuanto al marco de actuación en el cual nos vamos a poder mover, y buscando también pues, esa cualificación de los equipos, que vemos que es complicado ahora mismo adquirirlos. Y respecto a la sensibilización, bueno, pues al final el posicionamiento de la segunda vida tenemos que trabajarlo entre todos, ¿no? Tenemos que vender sus bondades y explicar sus debilidades, y de una forma honesta, pues que la gente tenga por lo menos el conocimiento de que hay acceso a baterías con una huella de carbono mínima en comparación con otras alternativas, ¿no? Eso pues tiene unos costos y tiene unas ventajas que valorizar. De acuerdo, pues gracias Agustín por explicarnos un poco mejor esta iniciativa. También querría invitar a si hay otros participantes que han participado en iniciativas que he presentado anteriormente, y lo que me gustaría, además de acabar de explicar o de aportar detalles, si pueden, me gustaría también que nos indicasen pues, cuál ha sido quizás las barreras que han encontrado o las dificultades que han encontrado, si se han superado, y si sobre todo veis, aparte de lo que hemos presentado, veis alguna otra oportunidad o acción a realizar que no hemos destacado y que podemos incluir también en nuestro plan de acción. Creo que ahora, bueno, no solo para ellos, sino abierto también ahora al turno de preguntas. Por nuestra parte, como decía, ya hemos acabado lo que os queríamos presentar como de manera resumida los resultados, pero aquí sí que me gustaría incluir exactos comentarios por vuestra parte ahora y abrir turno de discusión y participación de todos los asistentes. Sofía, no sé si estabas gestionando tú, no sé si han llegado preguntas mientras. No, parece que tenemos al público un poco tímido y de momento no nos ha llegado nada en el chat. No sé si hay alguna persona que ha estado participando en los diferentes talleres o, bueno, incluso que quiera hacer alguna aportación o pregunta, adelante. Yo soy Beatriz Amante, soy de la UPC, y me gustaría preguntarle a Agustín si han trabajado solo con baterías de coche eléctrico o si también han trabajado con baterías de moto. En principio, lanzamos la idea de trabajar con baterías de vehículos eléctricos puros. En ello estamos. Tenemos también acceso a baterías de híbridos enchufables, y ahora vamos a comenzar un proyecto con baterías de motos en las próximas semanas. Vemos que, bueno, son otras casuísticas, ¿no? Hay un tema clave
en el diseño de las baterías, que es la seguridad. Y los niveles de seguridad que la automoción requiere, o sea, a sus diseños por la aplicación que van a tener, ¿no? Vemos que el nivel de exigencia en cuanto a rangos de temperatura, en cuanto a posibilidades de thermal runaway, pues están más preparadas que quizás baterías de otros segmentos más inferiores, pues como pueden ser bicicletas, monopatines, ciclomotores. Entonces, bueno, intentamos ahí ser razonablemente selectivos en la materia prima. Muchas Ya digo, gracias. empezaremos con motos pues, en las próximas semanas. Muchas gracias. Sí, no sé si tenemos algún otro participante que tenga más dudas al respecto de, o el proyecto, que quiera compartir también proyectos, iniciativas. Bueno, yo soy Lluc Canals. Llevo toda mi carrera científica investigando esta reutilización de baterías. De hecho, empecé con Beatriz Amante, así que bueno, somos dos en este grupo. Y decir que la investigación sigue un poco más allá, ¿no? O sea, hasta ahora la segunda vida de baterías de coche eléctrico nació por el miedo a quedarse tirado en la carretera, por decirlo así. O así es como yo siempre lo he entendido, ¿no? Tenías un coche que hacía 100 kilómetros y bueno, pues cuando se envejece, si te hace 80, pues ya empiezas a tener miedo, ¿no? De que te deje tirado. Y entonces, pues los fabricantes de coches fueron principalmente ellos los que estaban alarmados por el hecho de tener un poco de mala propaganda, ¿no? Al tener ese riesgo de que la gente empezara pues, a enfadarse, ¿no? Si antes podía ir de Barcelona a Lleida y volver, por decirlo así, pues ahora ya no podré, ¿no? Al cabo de unos años. Entonces, para que, bueno, con los años pues han ido mejorando las baterías, ahora son unos tochos bastante grandes, ¿no? Estamos hablando del doble de capacidad de lo que eran entonces, o incluso más para algunos modelos, con lo cual esta limitación ya puede no tener tanto sentido. Es más difícil que te encuentres tirado. Y en este sentido, pues ahí ahora está habiendo unos cuantos calls de la Unión Europea, y la Unión Europea tiene la segunda vida de baterías de coche eléctrico en casi todos los puntos en que aparecen baterías. Así que investigación va a haber un montón. Y también empiezan a haber un montón de empresas como Biplanet que se están poniendo las pilas, nunca mejor dicho, y que trabajan en ello. Con lo cual, está pasando de ser un foco de investigación ya a ser ya innovación, con lo cual la investigación va a focalizarse en otras vías, más en sistemas de algoritmia o en temas de conocer cómo van, que propiamente de lo que serían modelos de negocio y cosas por el estilo, en las que ya, como ya hay empresas, ya está aquí. Esto ya está aquí. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Lluc. Yo me quedo con una frase que también da para una discusión interesante, que es sobre realmente, nosotros hemos, en casi todo el proyecto, pues apostábamos también lo que era el alargamiento de la vida útil o incluso la segunda vida. Y lo que tú ahora comentabas es justamente con los tamaños que hay ahora, las dimensiones y las capacidades energéticas que hay para baterías de vehículo eléctrico, que se empieza a poner en duda justamente pues esta segunda vida, y se quiere priorizar pues llegar al máximo de esta primera. Entonces, claro, esto crea también unas dinámicas de recuperación de materiales quizás diferentes. Entonces, aquí yo creo que entraría también llegar a un balance de lo que es la demanda de materiales para construir nuevas baterías, cuándo podremos disponer de materiales secundarios. Entonces, todas quizás las estrategias que hemos presentado, muchas, como comentaba, muchas son contradictorias entre sí, en función del camino que escojamos, algunas no las podremos tener por un tema de que no habrá disponibilidad de material o de batería para hacerlo. Justamente tenemos un artículo en proceso de revisión, a ver si sale pronto y lo podemos compartir, pero a grandes rasgos lo que hicimos fue analizar el envejecimiento de las baterías en los coches partiendo del tamaño de la batería, porque
porque las baterías de los primeros vehículos envejecen más fuertemente simplemente por el hecho de ser más pequeñas, quiere decir que las estrujas más, las descargas más hasta el fondo, su profundidad de descarga es mayor, las intensidades de corriente que corre por cada celda es mayor, todo es mayor y con lo cual se envejece más rápido. Así de sencillo, ¿no? Entonces haces una más grande que prácticamente no estás utilizando más que el 15% de la batería en la mayoría de los días del año, con lo cual va más que tranquila la batería y entonces alarga su vida útil. Lo cual, lo interesante de lo que vimos en este proceso de análisis de cómo aparecerá es que la batería deja de ser el motivo por el cual el coche se hace viejo, por decirlo así, ¿vale? Sino que seguiría siendo útil hasta el final de la vida útil del coche, ¿no? Y pudimos ver que bueno, pues poniendo la media, bueno, hicimos un estudio estadístico, ¿no? en el que asumimos de algún modo que pues, el final de vida, si no lo marcaba la batería, sería el mismo que el de un vehículo normal, ¿vale? Vehículo de combustión. Y entonces analizamos cuál sería su estado de salud partiendo pues, de los años y los kilómetros que habrían hecho en cada uno de los casos. Y vimos que seguían estando por encima del 70%, aunque hubieran alargado toda su vida útil del vehículo. Con lo cual sigue teniendo sentido la segunda vida. Lo único que en vez de a 10 años pues será 15 o a 20. De acuerdo. No sé si alguien más, ya no tan centrado en el sector del vehículo eléctrico, baterías para vehículo eléctrico, quiere aportar algún conocimiento, alguna curiosidad, alguna barrera, incluso pedir si hay alguien, si mira, yo me he encontrado con este escollo, yo me gustaría hacer esto, pero me he encontrado con un escollo y quiere también aportar, contribuir a durante esta presentación. Yo soy Ignacio Giner, del despacho de abogados Garrigues. Quería simplemente compartir una reflexión a raíz de un poco la ponencia que habéis realizado desde un poco del punto de vista regulatorio. Y la sensación, o sea, al final, como han ido avanzando las normativas en el sector eléctrico, ¿no? Y en el campo de la energía últimamente, pues por ejemplo, veíamos que a nivel de grandes plantas, la normativa urbanística hace unos años te decía que necesitabas unos títulos administrativos para operar las plantas, digamos, más fuertes o más complicados de obtener, más laboriosos, dependiendo de los megas que tenía la planta. Sin embargo, con el tiempo hemos visto cómo la normativa ha ido avanzando y ya no, la unidad métrica ya dejaba de ser los megas, sino las hectáreas, ¿no? La razón del legislador, el subyacente, era pues que al final, derivado un poco de la comunicación social con los agentes del mercado, se daba cuenta de que los megas no tenían sentido tener unidad métrica de megas, porque cada vez se necesitaban menos hectáreas por mega, básicamente. Y entonces esa unidad métrica cambió. Luego también, en términos de urbanismo, por ejemplo, veníamos de que te pedían una licencia de obras, te pedían una autorización en suelo no urbanizable. Todo esto se va laxando. En instalaciones de autoconsumo ya no se necesita prácticamente licencia. En muchas comunidades autónomas hay declaración responsable. Y las autorizaciones en suelo no urbanizable también se están sustituyendo por informes de compatibilidad urbanística que emiten los ayuntamientos, que es un trámite burocrático muchísimo más laxo. En términos de baterías, yo creo que los tiros van a ir por ahí, ¿no? Yo creo que un buen ejercicio sería intentar recopilar qué necesito hoy para implantar una batería, si es razonable, y qué mecanismos de sustitución para favorecer la implantación masiva, como tiene intención el Ministerio, y podemos verlo en la estrategia de almacenamiento que ha sacado, pues un poco con la interacción de los agentes sociales, qué mecanismos puedo ofrecer o proponer a la Administración para que la normativa pues sea más, favorezca de una forma mayor, pues que haya esa menor burocrática y que incite más al mercado a esa investigación y a esa implantación masiva. Por terminar, se me ocurre el ejemplo, por ejemplo, de los requisitos técnicos a nivel de conexión de muchas plantas, me refiero a nivel analógico, para traerlo a las baterías, de que la normativa, en concreto el Real Decreto 413/2014, por ejemplo, te exige que cumplas con el requisito de huecos de tensión. ¿La Administración verifica ese cumplimiento? No. Tú te tienes que certificar, es un
es una operación privada donde tú contratas a un tercero que te certifica que tú cumples con este requisito y luego, en su caso, si la CNMC te hace una inspección, verifica que tú tienes el papelito de ese tercero que acredita que cumples o no con este requisito. Pues, analógicamente, igual podemos utilizar cosas que ya han ocurrido, avances que ya son reales, que ya favorecen que yo, pues de una forma rápida, pueda implantar mi proyecto, que antes pues no teníamos en los ejemplos que he ido poniendo. Bueno, simplemente compartirlo con vosotros a efectos, pues eso, ¿no? De trabajar todos juntos en favorecer un marco regulatorio más beneficioso. Gracias, Ignacio, por tu aportación. Queda anotado y registrado. Sí, al final el tema, sí, o sea, el tema legislativo, como habíamos mostrado, bueno, dentro de todos los talleres y demás, es una de las mayores preocupaciones, ¿no? Por parte de todos los agentes, especialmente fabricantes o empresas que puedan llegar a utilizarlos de segunda vida. Así que creo que es una gran aportación también de información para los asistentes. Por aquí hay una pregunta para Yuk de parte de Dino, que nos comenta si hay diagnósticos no electroquímicos que se necesitan para evaluar el eventual uso de la segunda vida. ¿Si hay diagnósticos de qué tipo dijiste? Diagnósticos no electroquímicos. Sí, pero con al final la salud de la batería se mide principalmente con una prueba eléctrica, no electroquímica, por decirlo así. O sea, tú cargas y descargas, haciendo una carga y una descarga de la batería, más o menos tendrás una idea, una primera aproximación de cómo está la batería. Al final, el estado de salud generalmente se define como la capacidad que tiene la batería hoy respecto a la que tenía cuando se fabricó. Hay más detalles y hay muchos más efectos, como que su resistencia interna crece de forma exponencial y entonces las pérdidas por calor también. Pero la prueba más sencilla y estándar es cargar y descargar la batería y ver cuánto le has puesto dentro. Quizá si puedo comentar sobre eso. No, soy un investigador del Instituto de Ciencias de Materiales aquí en Barcelona y no, trabajo ya desde muchos años en baterías, pero no me he dedicado, en materiales especialmente, pero no me he dedicado específicamente a estos sistemas de segunda vida. Entonces la curiosidad era si existe algo un poco más específico, quizá establecido o que podría ser interesante evaluar como indicador o ensayo adicional a esta carga-descarga, que es bastante obvio creo como primer indicador para saber si la vida, si todavía la batería vale para algo o no, pero igual le interesa saber, no sé, si ha habido desarrollo de gases en la celda sellada, si hay algún test, por ejemplo, de rayos X que se pueda pensar relativamente fácil para evaluar si puede haber algún tipo de fallo no estándar para valorar la posible fiabilidad de esta celda. Yo creo que realmente, bueno, supongo que haya patrones de comportamientos que uno puede ya determinar con las curvas de descarga-carga, pero me imagino que puede haber algún ensayo químico, físico, espectroscópico que se podría pensar de acoplar a esta medida. Por ejemplo, el desarrollo de calor durante una carga-descarga podría ser una indicación adicional para realmente poder tomar una decisión si descartar o no una celda concreta. Sí. Hay un montón de análisis que se pueden hacer para ser mucho más precisos que lo que acabo de decir. De hecho, se puede medir con la cantidad de energía, con la cantidad de calor perdido, con la cantidad de tiempo de carga, por decirlo así. Todo esto son indicadores de más o menos lo mismo, ¿vale? También podemos verlo con los líos que tiene el sistema de estimación de carga, ¿vale? Porque a los rangos máximos y mínimos, el hecho de estar más envejecida la batería, los saltos de voltaje son mucho mayores y solo haciendo algún pico de corriente rápido puedes llegar a ver un montón de información, ¿vale?
Porque al final, si tú lo que haces para ver el estado de salud de la batería es cargarla entera y descargarla entera, pierdes como mínimo medio día en hacer este test, ¿no? Y ya estás, bueno, utilizando un montón de tiempo y de recursos, que además es un montón de energía la que pones allí dentro. Y la energía no es gratis, ¿no? Y después hay también la espectroscopía de impedancia, que se utiliza muchísimo en términos de investigación, pero no vas a hacer un análisis de espectroscopía de impedancia a nivel industrial. No es viable. Tirar negocio por los suelos. Hay equipos que, bueno, si hay demanda, los precios pueden bajar también para hacer espectroscopía de impedancia, ¿no? No creo que sea Sí, pero es más una cuestión de tiempo, no tanto de equipamiento. Cuando vas a hacer un proceso industrial, lo que quieres es que yo voy aquí, lo pongo en esta máquina, lo saco y ya sé qué es. Y he tardado 1 minuto. Bueno, se pueden hacer test de impedancia en 1 minuto. Es cuestión, claro, de entender cuál es el parámetro esencial, pero bueno, no, yo pensaba más bien en medidas químico-físicas, no sé, por ejemplo, hacerle una radiografía a cada celda individual, podría tener sentido. No sé, debería ver si se implanta, pero no, sobre todo la pregunta era si hay una demanda ya concreta sobre eso, o los test eléctricos que comentas podrían considerarse ya, si hechos con criterios establecidos, podrían ser ya suficientes. Yo creo que con una prueba eléctrica sería suficiente. Vale, vale. Y sobre todo mi apuesta como investigador sería intentar sacar el máximo provecho de la información del coche. De la vida previa. Allí hay un montón de información, pero un montón de información. Ya no, es el análisis de datos, Big Data esto. El estado de salud mediante el uso habitual y constante del coche, con lo cual lo suyo sería sacar la información de allí y evitar tener que hacer ninguna prueba después. Porque al final la prueba será solo que pues cuando la ensamblo pues esté más o menos bien. No haya ningún problema técnico, porque de seguridad las baterías tienen que aguantar. No hay ningún motivo por el que debemos pensar que por el hecho de que esté utilizada sea menos segura. Yo no lo veo. O sea, más bien un problema de Big Data se podría decir, a nivel de investigación podría ser interesante. Sí. Vale. Y entonces, pero bueno, aquí hay un montón de cosas por hacer, ¿eh? De hecho, uno de los proyectos que comenté antes se basa en eso. Se basa en intentar estimar cuál es el estado de salud y cuál sería una manera de avisar al conductor de cuál sería el fin de vida de su coche. Porque ahora no lo sabe la gente. Bueno, machine learning, vamos, es lo que hace falta sobre estos patrones de uso. Bueno, al final la digitalización y el Big Data es una de las grandes herramientas que se está implementando en cuanto a modelos de economía circular, precisamente por facilitar esta prevención, ¿no? En todo tipo de maquinaria, porque puede detectar fallos, pero puede detectar también, como mencionaba yo, cuál es el estado de los diferentes componentes, y al final son avances que facilitan el alargamiento, la prevención en cuanto a reparabilidad y la segunda vida. O sea que está muy alineado con todas las diferentes estrategias de economía circular que pueden ser aplicadas al sector. Claro. Vale. Muchas gracias. Vale, bueno, Gabriela, creo que si no hay más preguntas, así terminamos en tiempo. Sí. Exacto, si no hay más preguntas, más comentarios, damos por cerrada esta sesión. Por nuestra parte, editaremos, esta presentación quedará disponible en breve en la página web, creo que de Apival Sacartis, hablaremos, pero bueno, tendréis acceso a la grabación, así como a la presentación y a la documentación que hemos generado. Y os agradezco por toda vuestra participación durante el proyecto. Creo que esto no pretendía ser un proyecto en el cual ya damos la solución para mejorar los impactos ambientales de la batería, sino para al menos detectar cuáles eran las principales barreras y, sobre todo, y esto creo que es importante, conocer a los agentes, conocernos entre nosotros. Creo que entre muchos ahora se ha creado una buena discusión y en general veo que Apival lo que ha querido también es aglutinarlos todos en un proyecto y poder luego establecer en el futuro colaboraciones que también la economía circular se basa en eso, en colaboración entre los diferentes agentes
para pues, encontrar soluciones comunes y soluciones que aporten beneficios desde un punto de vista transversal. Entonces, por nuestra parte nada más. De nuevo, muchas gracias. Y bueno, y quedamos cualquier duda. Estamos tanto Sofía como yo disponibles. Nuestras direcciones aparecerán al final en la presentación. Y bueno, pues esto, mucha suerte en vuestras investigaciones y en vuestro camino hacia la circularidad. Buenos días. Gracias a todos. Muy bien, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.